Apoptosis. La apoptosis es otra forma de expresión morfológica de muerte celular. Pero las características son que es una programación genética que ocurre en una célula donde se han activado enzimas intrínsecas especiales que degradan el ADN nuclear, las proteínas del ADN y también las del citoplasma en fragmentos que se llaman cuerpos apoptóticos. Las membranas de los cuerpos apoptóticos se caracterizan porque estructuralmente están intactas, pero bioquímicamente se encuentran alteradas, conteniendo porciones de citoplasma con o sin fragmentos nucleares y sin reacción inflamatoria. Este tipo de muerte celular es un mecanismo importantísimo para la embriogenia normal y puede ser este tipo de muerte celular fisiológico o patológico. Si las causas son fisiológicas, como por ejemplo tenemos la disminución de los factores de crecimiento o la pérdida de hormonas cuando se está produciendo la atrofia del útero después del alumbramiento del feto. Características microscópicas de los cuerpos apoptóticos. Las características microscópicas se refieren a que estos son fragmentos celulares que van a contener, a eso se llaman cuerpos apoptóticos, que contienen restos de citoplasma, y esos restos de citoplasma están representadas por fragmentos de las proteínas del citoesqueleto. Van a contener organitos intracitoplasmáticos retraídos, pero estructuralmente intactos con sus membranas, y estos cuerpos apoptóticos pueden o no pueden tener fragmentos nucleares, porque los núcleos se fragmentan en fragmentos grandes que se llaman fragmentos nucleosomales. Las membranas de las células en apoptosis y de los cuerpos apoptóticos se mantienen intactas, íntegras. Esa es la diferencia con la necrosis. Estructuralmente, entonces, no hay ninguna alteración, pero bioquímicamente la distribución de los fosfolípidos está alterada. Eso quiere decir que la fosfatidilcerina, que se encuentra normalmente dentro de la membrana interna de la membrana plasmática, durante el proceso de apoptosis, la fosfatidilcerina se va a posicionar fuera de la membrana plasmática, en la parte externa de la membrana plasmática. ¿Para qué? Para que los macrófagos puedan reconocerlos y de esa manera fagocitarlos, para desintegrarlos y luego eliminarlos, sin provocar una reacción inflamatoria. Conclusión, las características diferenciales de lo que es una apoptosis de la necrosis es que en la apoptosis las estructuras de las membranas se encuentran íntegras, es una célula retraída con todos sus organitos intracitoplasmáticos retraídos, hay fragmentación de las proteínas del citoplasma, y hay una alteración bioquímica en lo que se dice en la membrana plasmática. La fosfatidilcerina se va hacia la parte externa para que pueda ser reconocido por los macrófagos. Y los fragmentos nucleares son fragmentos grandes, no es como en la necrosis que son fragmentos muy pequeñitos por la acción enzimática. Acá no, los fragmentos son grandes, por eso se dicen fragmentos nucleosomales. Causas de la apoptosis. Las causas pueden ser fisiológicas, dándonos apoptosis fisiológicas, y patológicas, dándonos apoptosis patológica. Cuando estamos hablando de causas fisiológicas de la apoptosis, es un fenómeno normal que se presenta en el organismo y que sirve para mantener la homeostasia de los tejidos, puesto de que aquellas células que están de más, aquellas células que han entrado al envejecimiento, tienen que ser eliminadas.
¿no es cierto? Y son eliminados justamente por esta muerte celular por apoptosis. Estimulan sus genes de la muerte celular programada y esas células van a entrar en todo ese proceso de morir por apoptosis. ¿Cuáles son esas, la apoptosis fisiológica? ¿Dónde se ve? En tejidos embrionarios que tienen que involucionar. Por ejemplo, el conducto tirogloso tiene que involucionar cuando se produce el nacimiento del niño, y vamos a ver acá que las células van a tener que entrar en el proceso de apoptosis, de muerte celular programada, para poder ser eliminadas todas las células y de esa manera desaparecer este tejido embrionario, involución de los tejidos embrionarios. También tiene que haber una involución de los tejidos dependientes de hormonas, así como les decía, por ejemplo, en un útero gravídico existe un aumento de las fibras musculares lisas por acción de estrógenos, mayor cantidad de estrógenos, entonces va a haber una hipertrofia del músculo liso del útero. Y si nosotros después de que se produce el alumbramiento, van a bajar los niveles de estrógenos y estas células tienen que involucionar sus números o su tamaño y tiene que perder número de células y se pierde por la apoptosis. Durante la menopausia también tenemos en la atresia del tejido ovárico, ¿no es cierto? Se produce por muerte celular por apoptosis. Pérdida de las células proliferativas para mantener la homeostasis tisular. Ya les he dicho que los tejidos siempre tienen que estar en homeostasia y para eso participan muchos aspectos, como por ejemplo la replicación de las células madre tisulares y esta que es la apoptosis cuando hay mayor cantidad de células. Entonces es importante para mantener la homeostasia tisular. En la remodelación de los tejidos, por ejemplo, nosotros cuando tenemos una separación de los tejidos por proliferación fibroblástica, ahí vamos a tener que se tiene que remodelar estos tejidos y vamos a tener que las células entran en apoptosis. En la eliminación de los linfocitos autorreactivos, nosotros sabemos muy bien que los linfocitos son sintetizadas en el timo y del timo van a salir como células indiferenciadas para llegar a los ganglios, al sistema linfático central como el vaso, y ahí va a adquirir cierta especificidad o va a madurar, y en ese interín pueden aparecer linfocitos autorreactivos. Estos linfocitos autorreactivos tienen que ser depurados en los ganglios linfáticos centrales y periféricos porque no pueden llegar a la circulación sanguínea, llegar a los tejidos, porque eso nos puede provocar enfermedades autorreactivas. Entonces, este tipo de linfocitos tienen que ser eliminados por apoptosis fisiológica. Muerte de las células que han cumplido su función. Por ejemplo, tenemos los neutrófilos cuando han cumplido su función, termina su vida media. Los linfocitos también tienen una vida media. Cuando han cumplido con su vida media, estos tienen que activar sus genes de muerte celular programada y entrar a la apoptosis y de esa manera ser eliminadas. También las células envejecidas son eliminadas por apoptosis. Todos esos son causas fisiológicas para provocar una apoptosis fisiológica. Causas patológicas. Las causas patológicas van a desencadenar apoptosis patológicas. Todas aquellas células normales que no pueden repararse son eliminadas por apoptosis. Por ejemplo, tenemos las células cuando han alterado su ADN en la hipoxia, las radiaciones, los fármacos antitumorales dañan el ADN directamente a través de los radicales libres. Si no se eliminan estas células dañadas por apoptosis, se pueden transformar en células malignas. Entonces, miren
que todos estos procesos que nos llevan a la apoptosis, si no funciona adecuadamente, entonces podría ser la base molecular de muchas enfermedades cuando se altera la patología, cuando se altera la apoptosis fisiológica. Ahí tenemos son las bases moleculares para explicar por qué las células malignas son inmortales, porque no siendo una célula con un daño en su ADN, con un ADN mutado, esta célula va a seguir dividiéndose sin hacer caso o sin escapando a los controles de crecimiento y división de las células a través de las ciclinas o a través de las sinasas, de las ciclinas dependientes de sinasas, que son esas proteínas que controlan el crecimiento y la división normal de las células. Estas proteínas van a ver que no haya ningún defecto en el ADN para permitir que esa célula se divida. Si hay algún defecto, como una mutación del ADN, estas ciclinas le van a empujar a la célula a que modifique su alteración, y si no puede modificar la célula esa alteración, la empuja a lo que se llama a la muerte celular programada, a la apoptosis. En las células malignas no ocurre eso. Escapa a ese control y células con mutaciones genéticas se logran dividir, y esa es la base molecular para explicar el cáncer, las células malignas. B. Células que acumulan proteínas mal plegadas. Ustedes saben muy bien que los organitos intracitoplasmáticos, como el retículo endoplásmico rugoso, sintetiza proteínas, también los ribosomas, los poliribosomas. Estas proteínas tienen que estar bien sintetizadas, porque si están mal sintetizadas, si aparecen proteínas mal plegadas, estas proteínas son controladas por las chaperonas. Y las chaperonas, cuando las proteínas están mal sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, no las dejan salir. Y al no dejarlas salir, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer de que el retículo endoplásmico rugoso vuelva a restituir, o sea, condicionar esas proteínas mal plegadas. Y si no, estas proteínas mal plegadas se van a acumular en el retículo endoplásmico rugoso, causándonos el estrés del retículo endoplásmico rugoso. Y este estrés del retículo endoplásmico rugoso es un estímulo para la célula, entre a la apoptosis. Esta es una patogenia para explicar las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, por ejemplo. También las enfermedades degenerativas de otros órganos, donde hay gran pérdida de células que mueren por apoptosis. Entonces, miren, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central es por la gran pérdida de sus células, gran muerte de sus células, muchas células mueren por apoptosis. Muerte celular en infecciones. Las células infectadas por los virus, como el VIH, el adenovirus, también son eliminadas por apoptosis. Pero los mismos virus inducen a las células a la apoptosis para que puedan ser eliminadas estas células infectadas por los virus a través del organismo. Los linfocitos citotóxicos, las células tumorales y los tejidos trasplantados incompetentes inmunológicamente también tienen que ser eliminados por apoptosis. Todas esas son las causas patológicas para desencadenar en una apoptosis patológica. Si bien una de las características de la apoptosis es que estas células, cuando están sufriendo la apoptosis, se retraen, son muy ácidas, y tenemos de que existen ciertas enzimas que son especiales, las famosas caspasas, que son proteasas tipo cisteína. También se caracteriza porque hay estimulación de estas enzimas caspasas. Pero también vemos de que se caracteriza porque las membranas están estructuralmente intactas, pero bioquímicamente alteradas.
¿Por qué se dice que están bioquímicamente alteradas las membranas plasmáticas? Porque la fosfatidilcerina que se encontraba en la parte interna se va a ir a la parte externa. ¿Para qué? Para que pueda ser reconocida por los macrófagos. En vez de participar las enzimas lisosómicas como lo hacen en un tipo de necrosis, aquí van a participar las caspasas para hacer la degradación de las proteínas del citoplasma. Esos son los cambios bioquímicos que existen cuando se está realizando la apoptosis. También la salida de los citocromosomas C de dentro de la mitocondria hacia el citoplasma de la célula. Esos cambios son bioquímicos. ¿Cuáles son los cambios morfológicos? Los cambios morfológicos, ahí está, retracción celular. Con un citoplasma denso, los orgánulos están compactos, pero con sus membranas íntegras estructuralmente. Condensación de la cromatina, que se distribuye, cuando se condensa la cromatina, se distribuye por debajo de la membrana nuclear y el núcleo se divide en dos o más fragmentos grandes, que se llaman fragmentos nucleosomales. Otro cambio morfológico es la formación de vesículas citoplasmáticas y posteriores cuerpos apoptóticos. O sea, se forma la vesícula, esta vesícula se desprende y se convierte en cuerpo apoptótico. La célula, ¿por qué forma las vesículas? Las vesículas que protruyen a la superficie externa de la membrana es por la ruptura o por la ruptura del citoesqueleto, haciendo que la membrana plasmática sea frágil y se deforme. Cuando esta vesícula se desprende de la membrana, se forma el cuerpo apoptótico. Y este cuerpo apoptótico entonces está rodeada por una membrana íntegra estructuralmente, pero con una fosfatidilcerina que se encuentra en la parte externa de la membrana. Y también vamos a tener que este cuerpo apoptótico va a contener en su interior fragmentos de citoplasma, orgánulos densamente compactos, pero con membranas íntegras, con o sin fragmentos nucleares. No hay reacción inflamatoria durante el proceso de apoptosis. La fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por los macrófagos son rápidamente reconocidos, ingeridos por los macrófagos, estos cuerpos apoptóticos. Para ser degradadas dentro del macrófago, ya los cuerpos apoptóticos son degradadas por las enzimas lisosómicas. No hay reacción inflamatoria porque sus membranas permanecen intactas. Con el microscopio óptico y tinciones de hemotoxilina, que son las tinciones universales, se observan masas redondeadas eosinófilas con o sin fragmento nuclear y sin reacción inflamatoria. Todas las células del organismo presentan moléculas proapoptóticas y moléculas antiapoptóticas. Estas moléculas se encuentran dentro de las mitocondrias, en la membrana externa y en el citoplasma de las células. Estas moléculas pro y antiapoptóticas tienen que ser estimuladas, determinando de esa manera si la célula muere por apoptosis o sobrevive. Y existen estímulos de supervivencia y estímulos de muerte celular. Los estímulos de supervivencia son los factores de crecimiento, las hormonas. Y los factores de muerte celular sería la disminución y la pérdida de estos factores de crecimiento de hormonas y algunas sustancias, o la hipoxia, por ejemplo, sustancias químicas, etc. ¿Cuáles son las moléculas pro antiapoptóticas? Y también hay sensores que se encuentran en el citoplasma de todas las células. Acá tenemos las moléculas proapoptóticas, que son la VAX, que cuando se activan, se oligomerizan estas proteínas en la membrana mitocondrial externa. De esa manera, estas que son proapoptóticas van a formar un canal en la membrana externa. Va a hacer que sea permeable la membrana externa de la mitocondria, permitiendo la salida de la citocromo C.
al citoplasma celular, donde esta citocromo C se va a unir a la APAP1, que es otra proteína que se encuentra en el citoplasma, y cuando se unen estos dos elementos, la citocromo C más la APAP1 va a formar el complejo multiproteico apoptosoma. Estas apoptosomas van a ser las que van a activar a las caspasas. Y existen dos grandes grupos de caspasas, caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras. La APAP1 va a ir a activar a la caspasa iniciadora, que puede ser la 10 o la 8, dependiendo. Si es la vida mitocondrial, va a activar a la caspasa iniciadora 9. Y esta caspasa iniciadora 9 se va a activar y va a ir a activar a la caspasa ejecutora. Y esta caspasa ejecutora son distintas, la 3 y la 6, para la vía mitocondrial y para la vía del receptor de muerte cuando se realiza el proceso de la apoptosis. Estas caspasas ejecutoras, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué son las caspasas? Las caspasas son proteasas de tipo cisteína que solamente van a ir a desintegrar las proteínas del citoplasma. No se meten con las proteínas de las membranas. Entonces va a haber una desintegración de las proteínas, por ejemplo, del citoesqueleto. Las caspasas ejecutoras actúan como proteasas atacando a las proteínas citoplasmáticas. No se meten con las proteínas de las membranas. Pero también estas caspasas ejecutoras van a ir a activar a las endonucleasas y las endonucleasas van a ir a fragmentar al núcleo en fragmentos grandes. 3, 4, 5 fragmentos. Bien, moléculas antiapoptóticas. ¿Cuáles son las moléculas antiapoptóticas? La BCLA2, la BCLA-X y la BCLA1. Estas proteínas se localizan también en la membrana mitocondrial externa, pero se caracteriza porque mantienen impermeable la membrana mitocondrial externa para que no salga la citocromo C. Entonces, cuando se estimulan estas proteínas antiapoptóticas, van a frenar el inicio de la apoptosis. No le va a dejar salir a la citocromo C al citoplasma. Bien. También se encuentran otro tipo de proteínas en el citoplasma, los sensores. Ahí tenemos grupo de sensores BAT, grupo de sensores BIM, grupo de sensores BIT. Todos estos grupos de sensores, son 3, se almacenan en la BH3. Son sensores de estrés o de daño celular. Entonces quiere decir que todos aquellos estímulos patológicos van a ser detectados por estos sensores. Y estos sensores van a decidir si van a estimular a los proapoptóticos o a los antiapoptóticos. De esa manera va a ser el equilibrio entre proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Si estimula a las proapoptóticas, se va a desencadenar la apoptosis. Si estimula a las antiapoptóticas, no va a haber apoptosis, no se va a desencadenar la apoptosis. Eso es por vía mitocondrial. ¿Cuáles son los tipos de señales? Hace rato les decía que hay señales de supervivencia y señales de muerte. Acá están las señales de supervivencia, factores de crecimiento, hormonas. Cuando se encuentran en gran cantidad, estimulan la producción de proteínas, mire, antiapoptóticas. Más factores de crecimiento, estas moléculas antiapoptóticas se van a formar más. ¿Por qué? Porque frenan el escape de la citocromo C a la mitocondria. Mantienen impermeable a la citocromo C y no se va a realizar la apoptosis. Las señales de muerte. ¿Cuáles son las señales de muerte? La disminución de los factores de crecimiento, hormonas, daño del ADN, estrés del retículo endoplásmico rugoso, activa. Todos estos van a ir a activar a los sensores BH3. Y estos activan a las proteínas proapoptóticas. Y esas proteínas proapoptóticas, ¿qué van a hacer?
van a permitir, van a alterar la semipermeabilidad de la membrana externa mitocondrial, permitiendo la salida de la citocromo C y se va a producir la apoptosis. Este grupo de proteínas sensoras BH3 también se unen a la BCLA2, a la BCLA-XL, bloqueando su función protectora, induciendo a la apoptosis. O sea, si nosotros bloqueamos a los antiapoptóticos, también se va a producir la apoptosis. Conclusión. La activación de la BAC y la BAX, la pérdida de las funciones protectoras de la BCLA2 determina la liberación de la citocromo C, que se une a la PAP1, formando el apoptosoma, que activa las caspasas, que son proteasas que fragmentan las proteínas estructurales del citoplasma y se desencadena la apoptosis. ¿Cuál es la patogenia o mecanismo de la apoptosis? Para explicar la patogenia o el mecanismo de la apoptosis, tenemos que entender que hay dos vías de inicio de la muerte celular programada o apoptosis. La vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis y la segunda, que es la vía extrínseca o receptor de muerte de la apoptosis. Son dos vías para desencadenar la apoptosis. Empezaremos a analizar la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. Los estímulos son la de supresión de factores de crecimiento patológico. Daño del ADN patológico. Mal plegamiento de las proteínas patológico. Hipoxia patológico. Parece que la vía mitocondrial o la vía intrínseca de la apoptosis es estimulada por estímulos patológicos. Hipoxia, mutaciones del ADN, supresión de factores de crecimiento, supresión de hormonas. Estos estímulos conducen a un desequilibrio de la familia BCLA2, que son proteínas antiapoptóticas que regulan la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Este desequilibrio de la familia BCLA2, que son antiapoptóticas, hacen permeable, porque estas mantienen impermeable la membrana externa. Este desequilibrio va a permitir que se mantenga permeable la membrana mitocondrial externa, permitiendo la salida de la citocromo C al citoplasma. La citocromo C sale, se une a la PAP1 formando el apoptosoma, que estimula la caspasa 9, porque es vía mitocondrial, y esta activa la caspasa ejecutora, que es la 3, cuando estamos hablando de la vía mitocondrial. Otras proteínas mitocondriales son la SMAC diablo, que penetran en el citoplasma inhibiendo a los inhibidores fisiológicos de la apoptosis, permitiendo el inicio de la apoptosis, de la SMAC diablo. Bien, acá tenemos la apoptosis. Miren la falta de señales de supervivencia, falta de factores de crecimiento, radiaciones que nos van a llevar al daño del ADN, todos esos activan a los sensores. Miren todo lo que es patológico, estímulos patológicos son recogidos, podríamos decir, esos estímulos por estos sensores que son el BH3. Esos sensores antagonizan a esas proteínas BCLA2, ¿sí? Y ¿qué vamos a tener? Si hay una antagonización de la BCLA2, entonces vamos a tener que se van a estimular las proteínas proapoptóticas, y esas proteínas proapoptóticas van a cambiar la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial, haciéndola más permeable y haciendo de que escape la citocromo C. Entonces, esto es la activación de proteínas proapoptóticas para que ocurra todo esto.
¿no es cierto? Entonces se libera la citocromo C, se une a otras proteínas, a la APAP1, que forma el apoptosoma, y eso va a ir a activar a las caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras, y las caspasas ejecutoras van a degradar las proteínas del citoplasma. Además va a haber una fragmentación del núcleo. La vía intrínseca, perdón, la vía extrínseca o receptor de muerte de la apoptosis. Me refiero a esta. Receptor de muerte o vía extrínseca que se encuentra en la membrana plasmática de las células. Este tipo, la vía extrínseca, se inicia en el receptor de muerte, que se encuentra en la membrana plasmática. Estos receptores de muerte pertenecen a la familia del factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral actúa como una citocina también, iniciando la reacción inflamatoria, pero en este caso está actuando como receptor de muerte, porque presenta dominios de muerte intracitoplasmáticos. Por eso se dice factor de necrosis tumoral receptor 1. FAS, se llama también FAS, o llamada también el receptor CD95. De este dominio de muerte salen las señales proapoptóticas. Este receptor, o sea, el receptor FAS, se une a un ligando y forma el FAS ligando. Están expresadas este FAS en todos los linfocitos T autorreactivos. O sea, todos los linfocitos T autorreactivos se unen a este receptor de muerte y forman el FAS ligando. Y cuando se activa este receptor, la muerte se elimina, el receptor de muerte, se eliminan estas células por apoptosis. También los linfocitos T citotóxicos de las células infectadas por los virus y tumorales son eliminados por apoptosis a través de este receptor de muerte. Cuando se estimula el receptor FAS y forma el FAS ligando FAS, se unen 3 o más dominios de muerte intracitoplasmáticos de este receptor. Y cuando forma ese dominio intracitoplasmático, cuando se unen estos 3 dominios intracitoplasmáticos, va a formar una proteína adaptadora, que es un complejo multiproteico llamada FAT. La FAT se une a la caspasa 8 y a la 10, que son las iniciadoras, las caspasas iniciadoras. Se activan y terminan activando a las caspasas ejecutoras, que en este caso es la 3. En la vía extrínseca mitocondrial estamos hablando de la caspasa 9 y de la caspasa 3. En la vía extrínseca o receptor de muerte estamos hablando de las caspasas 8, 10 o de la caspasa 3. Ahí está. Tenemos esto. Este es el linfocito autorreactivo. Y esta es la célula. Esta es la membrana de la célula. Y aquí tenemos estos que son el factor de necrosis tumoral con su dominio de muerte celular intracitoplasmático. Cuando se une a su ligando, que es FAS ligando, que es un linfocito autorreactivo, entonces se unen 3 dominios de muerte, formando la FAT. Y esa FAT, ¿qué va a hacer? Está ligada a la caspasa 8. Se activa la caspasa 8, tenemos caspasa iniciadora 8 activada, esa va a activar a las caspasas ejecutoras y se va a producir la apoptosis. Para esto, esta vía utilizan los linfocitos autorreactivos, los linfocitos citotóxicos y los linfocitos infectados por virus. Ahí está. Otro esquema, tenemos la vía mitocondrial y la vía de receptor de muerte o extrínseca. Y esta es la vía intrínseca o mitocondrial, la vía extrínseca o receptor de muerte. ¿Cuáles son los estímulos para la vía mitocondrial? Lesiones celulares.
supresión de factores de crecimiento, daño del ADN. Puede ser por radiación, por toxinas, radicales libres y el mal plegamiento de las proteínas que nos puede desencadenar el estrés del retículo endoplásmico. Todos estos estímulos son captados por los sensores de la familia BCLA2. Y estas, ¿qué van a hacer? Van a ir a estimular a las proteínas proapoptóticas. Ahí está, la BAC. Estas son las proteínas proapoptóticas y vamos a tener que van a alterar la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial, permitiendo la salida de la citocromo C. Y si la citocromo C sale, se une a la PAP1, forma el apoptosoma y vamos a tener que van a estimular a las caspasas iniciadoras y de las caspasas iniciadoras vamos a las caspasas ejecutoras y las caspasas ejecutoras van a degradar porque son proteasas. En cambio, por la vía extrínseca o receptor de muerte, este es el receptor de muerte, que es el factor de necrosis tumoral, que tiene una porción intracitoplasmático dominio de muerte. Bien, se une a su ligando, podría ser el ligando un linfocito autorreactivo, entonces se forma el Fas-ligando, ¿sí? Y vamos a tener que se va a formar, igual, estas que va a pasar de que inmediatamente van a haber proteínas adaptadoras que van a ir a estimular a las caspasas iniciadoras, que son diferentes de las caspasas iniciadoras de la vía mitocondrial, y van a terminar activando a las caspasas ejecutoras y esas van a dar degradación del citoesqueleto, ¿no es cierto? La membrana, al ver que hay una destrucción del citoesqueleto, la membrana celular se hace frágil y empieza a realizarse invaginaciones y esas invaginaciones, por supuesto, que se desprende, son vesículas apoptóticas que cuando se desprenden se forman los cuerpos apoptóticos. Con la fosfatidilcerina que se encuentra en la parte externa de la membrana de este cuerpo apoptótico para que el macrófago la pueda reconocer y la pueda fagocitar para destruirla con sus enzimas lisosómicas y poder eliminarla sin provocar una reacción inflamatoria. Bien, ¿cuáles son las fases de ejecución de la apoptosis? Es la fase final de la apoptosis donde confluyen las dos vías de apoptosis. Participan las caspasas ejecutoras, que son 3 y 6, que cuando se activan terminan por un lado activando la DNasa citoplasmática, o sea, las endonucleasas, que inducen a la escisión del ADN nuclear. Las caspasas degradan los componentes estructurales del citoplasma, fragmentando el núcleo, o sea, ¿quiénes fragmentan el núcleo? Las adeneasas, las endonucleasas. Esas fragmentan el núcleo en fragmentos grandes. En cambio, las caspasas fragmentan las proteínas del citoplasma. Son proteasas. ¿Cómo se eliminan las células muertas? Las células muertas por apoptosis son fragmentadas en primer lugar en cuerpos apoptóticos. En esos cuerpos apoptóticos vamos a ver cambios bioquímicos en sus membranas plasmáticas, donde encontramos fosfatidilcerina en la parte externa de la membrana para que los macrófagos las reconozcan, las puedan fagocitar, las introducen, las degradan por sus enzimas y las eliminan sin provocar ninguna reacción inflamatoria. Algunos fragmentos apoptóticos presentan trombospondina que son reconocidas también por los macrófagos. ¿Qué son las caspasas? Son proteasas de tipo cisteína que degradan a las proteínas del citoplasma. Ahí está, estamos hablando, esta es la célula normal y miren, se retrae esa célula normal y al retraerse la célula normal empiezan a mostrar evaginaciones de su citoplasma por la fragmentación de las proteínas del citoesqueleto, formando vesículas apoptóticas y cuando se desprenden se convierten en cuerpos apoptóticos. Miren, de una célula podemos tener varios cuerpos apoptóticos que son reconocidos por los macrófagos, son fagocitados y destruidos por los lisosomas. Y de esa manera se elimina el cuerpo apoptótico y las células que han entrado en apoptosis.